Cuando nos detenemos a pensar en el futuro de Latinoamérica, es imposible no sentir que estamos en un punto de inflexión actualmente. Durante décadas hemos debatido sobre modelos económicos como si fuesen recetas de laboratorio, olvidando que detrás de cada cifra hay una realidad que nos afecta a todos. Para mí, analizar el liberalismo hoy no es solo hablar de una teoría rígida, sino de entender cómo podemos dejar de repetir los mismos errores que nos han mantenido estancados. Se trata de cuestionar si el Estado debe ser un motor que empuja o una carga que frena. Hoy quiero hablarles sobre el futuro del liberalismo económico en las próximas decisiones gubernamentales que manejará América Latina. Queda claro que hemos vivido en una especie de espejismo. El caso de Ecuador, que es mi país, es uno de los mejores ejemplos. Durante los años de bonanza petrolera, nos acostumbramos a un gasto público que creció de forma agresiva, saltando de los 3.800 millones de dólares a principios del siglo a cifras que hoy superan a los 47.000 millones de dólares en deuda pública. Pero el verdadero problema no fue solo en gastar más, ya que en efecto, si el gobierno invierte en obra pública y en sus servicios como la educación, representa un desarrollo para el país, sino que cuando la misma bonanza petrolera acabó, nunca dejamos de pedir prestado o reestructurar esa deuda. Ya sean gobiernos de izquierda, derecha, arriba, abajo, donde sea, la deuda interna se disparó de 2.800 millones a más de 35.000 millones para el 2025. Esto nos demuestra que incluso cuando tuvimos dinero de sobra, no logramos sanear la estructura de fondo. Simplemente maquillamos el déficit mientras seguíamos acumulando deudas para mantener el ritmo de gasto corriente. Esto es un concreto ejemplo de cómo políticas expansivas sin una diversificación previa, con la cual toma años, no sostenible a largo plazo. Sin embargo, y pasando por la antítesis de este tipo de medidas expansivas, ¿qué hace diferente este nuevo sistema liberal? ¿Por qué la gente odia al liberalismo en sí, además? Estas son preguntas que mucha gente actualmente se hace. Tenemos que saber que ideas parecidas, mas no iguales, también fueron previamente aplicadas. El caso más controversial sobre a lo que peyorativamente denominan neoliberalismo: Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en el año 1988, inicia con una promesa de desarrollo económico masiva mediante la privatización de empresas en nombre de la eficiencia. Sin embargo, hay ciertos matices que no se consideraron dentro de su gobierno. El primero, y el más importante, siempre me he considerado defensor de esta medida, es la disciplina fiscal. Aunque en sus inicios este proceso se estructuró de manera correcta, al final el gobierno mexicano tuvo déficits que conllevaron a problemas estructurales mucho más grandes, que dejaron severas consecuencias. El segundo punto es la debilidad en las instituciones públicas. La corrupción es un factor que el pueblo mexicano recuerda cuando el nombre de ese señor es mencionado, por lo que el mismo pueblo tiende a desconfiar del modelo que se está aplicando. Y por último, la no flexibilización de tipo de cambio. A diferencia de lo que se dicta normalmente, el gobierno mexicano sobrevaluó el peso sin tener un ancla, o mejor dicho, sin escuchar al mercado. Este tipo de decisiones marcaron un antes y un después, principalmente en los efectos en la desigualdad y en la pobreza. Existen también otros casos en el que el pueblo es el mismo quien disgustó este tipo de medidas. Casos como el de Perú, que ya se ha comentado previamente en otros videos, que han tenido tanto resultados positivos como negativos, excluyendo los casos a violaciones de derechos humanos. Con este contexto ya mencionado previamente, lo que me gusta enfatizar también en mi canal de YouTube es lo que está ocurriendo actualmente en Argentina. Es interesante porque tras seguir este mismo patrón de gasto desmedido post-bonanza, se está rompiendo la inercia. Básicamente, están implementando ideas liberales tanto en lo económico como en lo social, asimismo, buscando pasar de déficit billonarios a superávit real. El enfoque ha girado hacia el equilibrio fiscal para intentar frenar la inflación y cambiar la mentalidad sobre la dependencia del Estado. La estructura es sencilla. Mientras menos Estado, también en la parte social hay menos corrupción, y eso es lo que se tiene que lograr para que este modelo funcione. Es importante recordar que a veces la gente cae en el error de que un déficit fiscal de 3% según el FMI es sano. Esto es solo sano para economías históricamente estables, o el de compararnos con gigantes como China. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con este relato. Es cierto que China, un país completamente maravilloso en el cual actualmente yo me encuentro estudiando, maneja déficits masivos hoy en día, pero ellos juegan en otra liga.
China es una potencia industrial consolidada que usa ese déficit para dar subsidios estratégicos y poder potenciar el consumo de su gente debido a los problemas internos que ellos manejan como todo país. Nosotros, en cambio, históricamente hemos usado ese mismo déficit para aumentar la burocracia y el gasto público, enfocado también en políticas populistas que no nos llevan a ningún lugar. Es decir, nuestros países no han tenido un cierto rumbo en cuestión de políticas públicas y económicas. No podemos pretender gastar como una potencia si aún no hemos resuelto lo básico, que es la inversión y la productividad. Y pues bueno, al final de este día, este pequeño video es una reflexión y también mi opinión sobre el futuro de un modelo liberal en nuestra religión. Uno que no debería buscar que el Estado desaparezca, sino que deje de ser un lastre, pero tampoco llegue a gradualismos. Se trata de ser precisos. El Estado tiene que entender que no puede gastar más de lo que le ingresa y que su rol es facilitar, no asfixiar. La clave siempre será en crear un entorno tan favorable para la inversión y el consumo que la recaudación suba de forma natural porque hay más actividad económica. Es decir, y en mi propia opinión, impuestos por volumen más no por un alto porcentaje. Si el sector privado crece, el Estado también lo hace, pero sin necesidad de convertirse en un obstáculo para el progreso de todos. ¿Crees que lo que se acaba de mencionar tiene algo de cierto? ¿Está completamente correcto? ¿O piensas que hay otra manera sobre el futuro de nuestros países? Gracias por ver este video y si te gustó, dale like, comenta y suscríbete. Recuerda que todas las opiniones son válidas. Una de ellas es mía. Adiós.